Bendiciones, ¿cómo están hermanos? Una vez más nos encontramos por este medio. Agradecemos a Dios porque a través de la tecnología podemos estar en contacto a pesar de las cuestiones que están pasando de pandemia, de cuarentena, que no nos podemos reunir todavía, pero sí podemos hacerlo a través de estos videos, a través del Zoom, así que le damos todas las gracias al Señor, la gloria, la honra, el poder. Eh, Estamos contentos de que podemos vernos semanalmente. Amén. Y hoy les quería traer una palabra de parte del Señor, algo en lo cual yo creo que todos, aún en nuestras casas, fuimos enseñados, pero vamos a ver lo que el Señor dice de este concepto o de este principio. Yo titulé este mensaje Gracias, ¿sí? Y dice que hay dos frases o dos palabras que abren todas las puertas. Una es por favor y otra es gracias. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de gracias, del acto de agradecer, de ser agradecidos. Y particularmente vamos a tocar el tema de ser agradecidos con Dios, con nuestro Señor, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Y de que esto sea un modo de vida para nosotros. No solo una ocasión de agradecer algo puntual o algún beneficio que hemos recibido de parte de Dios, sino que esto pueda ser un principio o una forma de vida que nosotros tengamos. Para esto quería compartirles algunos pasajes que me imagino que todos vamos a conocer, pero siempre es bueno recordar, refrescar nuestra memoria, nuestra mente en estos tiempos tan difíciles de que tenemos que ser agradecidos. Podemos ver, yo haciendo así como una pequeña introducción, que el pueblo de Israel, el Señor, Jehová, su Dios, le había mandado a hacer fiestas, a hacer celebraciones, agradeciendo la salida de la esclavitud, las buenas cosechas, las primicias, le decían ellos. Esto el pueblo judío lo sigue practicando y aún tiene muchas festividades con respecto al favor de Dios. También el pueblo norteamericano, los que hemos visto películas o series norteamericanas, ellos festejan el Día de Acción de Gracia, que es un día que como valga la redundancia, se festeja el favor de Dios en las cosechas, en el trabajo, en la vida, y lo hacen con una festividad, ¿sí? Como si fuera una Navidad o el Día de la Independencia. Nosotros vemos que ellos comen un pavo y hacen esto de dar una acción de gracia, un día especial para ser agradecidos con Dios. Esto me ponía a pensar y a buscar con cuánto soy agradecido o de qué manera yo agradezco a Dios o en qué circunstancias, porque siempre es fácil agradecer a Dios o agradecer a alguien cuando recibimos un favor o recibimos una recompensa o somos bendecidos en algo, ¿no? Pero qué bueno es que nosotros seamos agradecidos en todo tiempo. Quiero leerles una historia antes de poder ir a los pasajes donde nos recomienda en qué momentos o en qué circunstancias ser agradecidos, que se encuentra en Lucas 17:11 y se las voy a leer. Dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, los que hace tiempo concurrimos a la iglesia hemos escuchado de esta enseñanza que el Señor da, y dos puntos principales que el Señor nota es que él sanó a 10 y solo uno vino y era extranjero.
Y cuando yo estaba preparando esto, enseguida mi mente dice, bueno, nosotros somos un pueblo agradecido, el pueblo cristiano, y bueno, los del mundo tendrían que aprender a ser agradecidos con Dios. Eso es lo primero que se me vino a la mente, pero lo que esta enseñanza nos da, claramente tenemos que ser agradecidos, pero el Señor hace una salvedad diciendo que el samaritano fue el agradecido, el extranjero. Y esto, primera alarma que me enciende, es decir, Señor, yo entiendo esto que vos me querés decir, que yo como pueblo de Dios tengo que ser el primer agradecido. Entonces, leyendo esta historia, yo me pongo en el lugar de todos los demás, que seguramente había algún judío, que era el pueblo escogido del Señor, algún cristiano, que recibió algún favor y solo vino a agradecer el extranjero, el que no conocía a Dios, el que era el mundano. Entre comillas lo pongo, ¿no? Pero, atención, podemos estar recibiendo un montón de cosas de Dios, aún silencios, aún respuestas que son no, que capaz que no son las que nosotros estamos esperando, pero fuimos enseñados que nosotros tenemos que agradecer en todo, que eso es la voluntad de Dios. Ahora lo vamos a leer ese pasaje, pero esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, de que nosotros seamos agradecidos en todo, aun cuando nosotros no veamos la respuesta que nosotros queremos escuchar. Pero acá estas personas habían recibido el favor de Dios. Y si se iban a mostrar a los sacerdotes, quiere decir de que ellos eran de religión seguramente judía o conocían la ley, que tendrían que mostrarse para que le den el aceptado para que vuelvan a la sociedad y de que estaban limpios. Pero qué bueno que nosotros hoy reflexionemos y digamos, Señor, yo quiero ser agradecido. Y no que me pase como los otros 9 y no ir a agradecer a quien hizo tanto por mí. Sigamos adelante. Yo me ponía a pensar bajo qué circunstancias o por qué cosas uno tendría que ser agradecido. Y lo principal que viene a mi corazón son dos cosas. Es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el cual nos dio salvación, y todas las cosas que eso añade, ¿verdad? Entonces podríamos decir que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, por su iglesia, por los ministerios, por nuestros hermanos, por las personas que cambian para bien, que son reconciliadas con el Padre, por nuestras familias, por nuestros afectos, por los bienes materiales, porque a veces pensamos de que si nosotros agradecemos por los bienes materiales somos materialistas. No, también tenemos que agradecer por los bienes materiales, como decíamos hace un ratito, por la voluntad de Dios, por las peticiones contestadas, por el pecador que se arrepiente, ya lo habíamos dicho, y por todas las cosas tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. El pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces no es en algo o por algo, sino en todo tenemos que ser agradecidos, porque si fuimos comprados y lavados por la sangre de Jesús, estamos en su plan, estamos esculpidos en su mano y nada se escapa del radar de Dios, así que todo lo que acontece está bajo la voluntad y bajo la mano poderosa del Señor. Sí, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios para que Él nos guíe, nos dirija, que tomemos buenas decisiones, para que dejemos de hacer lo que es malo, pero sabemos que tenemos que darle gracias a Dios en todo. Nos dice Tesalonicenses 5:18. También en Colosenses 3:15 nos aconseja esto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Otra vez, otro consejo ahí mechado en esto de que nuestros corazones tienen que ser gobernados por el Señor, el ser agradecidos. Y dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez, en el mismo capítulo, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, cuando yo hago algo, lo tengo que hacer con un espíritu agradecido, con un espíritu de gratitud. Esa es la clave del éxito. Después, en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Nosotros, cuando nos comunicamos con el Señor,
siempre tenemos que darle gracias. Amén. Sea que nos conteste o no lo que nosotros estamos pidiendo, o que sea favorable a nosotros, a nuestro ojo, ¿no? A nuestra vista. Nosotros en nuestra iglesia, si usted recuerda, acostumbramos a tener un día de gratitud, en la cual pasamos todos los que queremos, ¿no? Y damos gracias a Dios por eso que el Señor nos bendijo, o por esa prosperidad, o por ese ser querido que se convirtió, o por ese juicio que no salía y salió, por un montón de cosas, o por encontrarnos en una iglesia en la cual podemos servir y agradecer a Dios. Hay un montón de cosas por las cuales pasamos y agradecemos. Por eso yo estoy convencido que esta palabra nos habla el corazón y nos recuerda que tenemos que ser agradecidos, porque capaz que en estos tiempos, donde están pasando tantas cosas, uno puede agarrar el lenguaje de la carne, ¿no? Y el lenguaje de la carne es la queja, es el desagradecimiento, es el ver todo negativo, es ver como que las cosas no salen adelante, y nos ponemos a veces con esa actitud, porque somos seres humanos, ¿no? No me justifico, pero a veces podemos caer en eso, o entrar en eso, o estar en esa situación, pero hoy podemos recordar que el lenguaje del cristiano es la gratitud, es la alabanza, es bendecir a Dios, es bendecir al prójimo. Y uno de los que mejores era en este asunto era David, y podemos encontrar muchísimos salmos donde hablan de un corazón que alaba a Dios, que bendice a Dios, que agradece a Dios. Y esa es la actitud del cristiano, ser agradecido, ser alguien que bendice a Dios, que está en esa sintonía, no en la queja, no en la protesta, sino en la gratitud. También nosotros siempre tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús fue aquí en la tierra una persona que fue agradecida y que tenía un corazón de gratitud. Por eso lo tomamos como ejemplo, porque él no tuvo falla. Y voy a nombrar un pasaje donde se ve a las claras que él era agradecido con su papá Dios. Dice Juan 11, capítulo 11, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto. Aquí está hablando de Lázaro. Ya hacía varios días que estaba muerto, a Jesús lo habían convocado antes, no llegó, bueno, todos conocemos esta historia. Y miren esta actitud de Jesús, y dice, y Jesús, esto lo está relatando, lo está escribiendo alguien que ve lo que Jesús está haciendo, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Palabras siguientes dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús tenía un corazón agradecido. Aún en otras ocasiones agradece aún por las cosas que él está viviendo y por el sacrificio que va a hacer por nosotros. Tomamos a nuestro mejor ejemplo, a nuestro maestro, y aquí nos encontramos viéndolo a Jesús agradeciendo aún con su amigo muerto. Pero él lo agradecía al Señor porque él sabía lo que iba a pasar y que Dios lo iba a escuchar siempre. Entonces nosotros lo tenemos que copiar al Señor. Ya con saber que Dios nos está escuchando, tenemos que ser agradecidos con Él. Amén. Después hice una lista de en qué momentos debemos ser agradecidos. Y lo primero que se nos viene es el ser agradecidos en los buenos momentos, ¿sí? Cuando vemos que el Señor nos está ayudando, nos está prosperando, somos bendecidos. Pero también tenemos que ser buenos en los que no son tan buenos momentos o tan felices. Porque ahí se ve el carácter del cristiano, que aún en la prueba, en la dificultad, en la circunstancia difícil, está aferrado a la fe, sigue agradeciendo a Dios por un día más de vida, sigue agradeciendo por todas las cosas que el Señor hace, aún agradece por las cosas que van a venir. Y eso es un acto de fe, porque esas cosas todavía no han llegado. También en la prosperidad como en la escasez, ¿sí? No tendría que haber ningún momento específico, pero en todos los momentos. Yo nombré algunos. También podemos decir en los momentos donde estamos en incertidumbre, donde no sabemos para dónde disparar. En cada situación, usted seguramente, mientras yo estoy hablando, usted piensa en los momentos o en las circunstancias donde usted es agradecida o agradecido.
y podría aún agrandar miles de momentos, ¿no? En la enfermedad, en la soledad, en la multitud, en un montón de momentos podemos ser agradecidos, debemos ser agradecidos, y aún podría usted agregar un montón a la lista de por las cosas que nosotros tenemos que ser agradecidos. Eso es muy bueno. Que usted haga su propia lista y decir, mira, al Señor no le di gracias por la comida que hoy puso en mi plato. Nosotros hoy en mi casa, en la casa que tenemos con Bani, somos agradecidos por el plato de cada día, pero es algo que aprendimos estando en nuestras casas primero, en las casas de nuestros padres, fuimos enseñados a agradecer por el pan que teníamos en la mesa. Y eso es bueno porque nuestros hijos entienden de que ese plato de pan o de comida, con esfuerzo lo hemos traído, pero fue gracias a Dios que Él nos dio el trabajo, nos dio el sustento de todos los días y que nos dio la vida, la fuerza para respirar, el sol y todas las cosas, que no fue solo un pequeño e insignificante esfuerzo humano, sino que fue por las misericordias del Señor, y por eso debemos darle gracias. Y así me podría estar toda la tarde, toda la mañana, toda la noche nombrando por las cuales o las cosas que debemos ser agradecidos. Aún con las cosas que no entendemos debemos ser agradecidos. Aún con esas circunstancias que no nos gustan, porque capaz que el gobierno de turno no me gusta, pero tengo que ser agradecido y orar por ellos. Capaz que el trabajo donde hoy estoy no me gusta, o no es lo que yo quiero hacer, o no me pagan lo que yo quisiera, o cualquier circunstancia, tengo que ser agradecido. Esa es la clave del cristiano, esa es la diferencia con el que no es cristiano. Porque el que no es cristiano se queja por todo. Y ¿sabe qué? Muchas veces me encontré en una circunstancia entre la espada y la pared quejándome de todo. Quejándome de esto, quejándome del otro, pero ¿sabe a quién le doy lugar haciendo eso? A Satanás, a que él pueda llevar su cometido. Entonces hoy nosotros todos juntos reprendemos a Satanás, echamos fuera a sus huestes de maldad que quieren venir a traer tropiezo. ¿Para qué? Para que nosotros nos quejemos, no agradezcamos a Dios, para que entremos en duda, para que la incertidumbre agarre nuestro corazón. Entonces todo eso lo desechamos y agradecemos al Señor por las cosas que Él ha hecho, que las ha hecho perfectas. ¿Sabe qué? Nosotros debemos ser como los judíos, debemos agradecer a Dios por las misericordias, porque tenemos pan todos los días, tenemos un sustento, y esos son dones naturales que el Señor dejó. Esta tierra fue creada por Él y ella misma nos da sustento a los que somos habitantes. Y para ir cerrando, ser agradecidos en algo mucho más importante. Porque hasta ahora capaz que hice hincapié en cuestiones más terrenales, si se quiere decir. Pero debemos ser agradecidos porque el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Dios ya no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Ya no es ese Dios que capaz que se había encontrado con Moisés, que la gente lo tenía como un Dios lejano. No quiero decir una herejía. La gente lo veía como a Dios lejano. Dios se había acercado de muchas maneras, pero hoy lo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, dice. Y tenemos que ser agradecidos, porque capaz que otras generaciones no tuvieron al Espíritu Santo como hoy nosotros tenemos dentro de nosotros. Podemos disfrutarlo, podemos vivir, podemos estar en el plano de lo sobrenatural, porque el Espíritu Santo está con nosotros día a día. Nos ayuda, nos da fuerza. También nos da los dones. Y los dones espirituales tenemos que ser agradecidos, porque no solo tenemos algunos talentos, algunos dones naturales. Dios nos dio dones espirituales que podemos ejercerlos, podemos ministrar a otros, podemos bendecir su nombre, podemos bendecir a su iglesia, podemos bendecir a las naciones. Tenemos que ser agradecidos, porque de ser el barro de esta tierra, de ser lo que la gente desechaba, el Señor nos dio significado, nos dio un sentido, nos dio un propósito, nos dio trascendencia, nos dio una eternidad. Todo no se termina acá en este suelo de tierra con el COVID o con cualquier enfermedad que nos lleve a la muerte o con cualquier circunstancia que nos lleve a la muerte. Nosotros debemos ser agradecidos porque hay una vida eterna esperándonos, una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra. Jesús sentado al lado del Padre nos está esperando para poder vivir ahí sí la vida en serio. Esto es un pequeño pasaje, es la hierba que nace en el campo y la flor que sale el sol y se quema. Pero por eso debemos ser agradecidos, porque esa es la llave del éxito, es la que abre las puertas del cielo. Ser agradecido, un corazón genuino, no ser agradecido así de palabras, de labios para afuera, sino de honrar al Señor con nuestro corazón. Vamos a orar.
Señor, quiero bendecir a todos los que hoy están teniendo la oportunidad de escuchar esta palabra que viene del corazón de Dios. Señor, te pido que bendigas esos corazones, estés dándole fuerza, bendiciendo a sus familias, a sus entornos, a sus trabajos, a su iglesia, Dios mío. Que tú le des fuerza para este año, para poder seguir bendiciendo tu nombre, para no caer en la queja, para no caer en pensamientos negativos. Y queremos tomar todo lo que hemos aprendido hoy, para poder ser gente agradecida, para ser como Jesús, que él agradecía públicamente la obra de Dios en su vida, para ser agradecido, Señor, en todo. Gracias, Dios mío, por que has hecho todas las cosas perfectas, por el aire que respiramos, por el sol, por la tierra, por la eternidad, por todo, Señor, te queremos dar gracias por todo y en todo. Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones.